Sí, se te escucha. Bien. Entonces comenzamos. Bien. Entonces, tenemos lo que sería los distintos tipos de arranques en sí. Tenemos el arranque directo, que es el más sencillo. Y el sistema ya lo han realizado. El circuito eléctrico es el primero que realizaron con el contactor, ¿no? Solo que faltaba conectar lo que era el motor. Bien. Entonces, en el arranque directo tenemos lo que sería el primer circuito que han realizado. Es un circuito simple, ¿no? Es fácil de conectar y se conecta directo a la red, ¿no? Al contactor, tenemos dos pulsadores, ponemos en marcha el motor o lo paramos. Así de simple, ¿no? No necesitamos muchos elementos eléctricos y solo necesitamos los que están en pantalla, ¿no? Necesitamos el termomagnético, el disyuntor térmico, el trifásico, el monofásico. Después necesitamos lo que es el contactor, el relé térmico, los pulsadores de marcha parada y el motor, ¿no? En sí, lo que necesitamos es eso. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este tipo de arranque? Al momento de iniciar el arranque con este circuito, vamos a provocar que el consumo de corriente sea muy elevado en lo que es el encendido del motor. Su corriente nominal de nuestro motor, por ejemplo, que sea de unos 3 amperios, su corriente nominal se va a elevar a un 300% aproximadamente, o sea, 3 veces. Va a llegar a unos 9 o 10 amperios por unos segundos nomás. Va a llegar por unos segundos y luego va a bajar de nuevo a su nominal, que sería 3. Este pico, ¿no? Graficando, lo podemos ver de esta forma, ¿no? Aquí tenemos la corriente y el tiempo. Entonces, el arranque va a ser sumamente brusco, ¿no? Va a llegar a un pico alto, luego va a descender y se va a mantener casi estable en lo que sería su corriente nominal. Acá es la corriente nominal. Y este es su pico de arranque. Es el pequeño problema que se tiene con este arranque directo. A pesar de ser un arranque ¿no? Muy sencillo, tiene lo que es el problema de consumir mucha corriente a la entrada, al inicio, ¿no? Bien. ¿No? Es el circuito que realizaron, solo que no conectaron la parte del motor, ¿no? Que eso ya en la clase práctica de este día viernes van a realizar ya las conexiones con los motores. Como vemos, el circuito es simple, ¿no? Tenemos la protección, ¿no? Tanto para el sistema trifásico como para el monofásico. Tenemos nuestro contactor, nuestro relé térmico y nuestro motor. Esa parte con azul, toda esa parte es nuestra parte de fuerza, es nuestro circuito de fuerza. ¿No? Entonces, toda esa parte azul es nuestro circuito de fuerza y esta parte
de rojo es nuestro circuito de mando. Eso quiere decir que con este circuito vamos a poder controlar lo que sería el circuito del motor, el circuito de fuerza, ¿no? Tenemos nuestros pulsadores, tanto de parada como de marcha, y el contactor, ¿no? Los contactos auxiliares para poder encender igual la luminaria. ¿No? El circuito es simple. El circuito es muy simple, pero, como dije al comienzo, este tiende a consumir mucha energía, mucha corriente. Entonces, para el arranque directo, más que todo se lo utiliza con motores pequeños, ¿no? Con motores que tengan una potencia entre 2 HPs, 2, 3 HPs, que no pase de eso, ¿no? De 1 HP tranquilo podemos realizar un arranque directo o de medio HP. No habría problema de hacer este circuito con ese tipo de motores. Pero con motores ya de 3 HPs para arriba, ya habría el pequeño problema de tener ese exceso de corriente. Sería demasiado al momento de iniciar este tipo de arranque, ¿no? Bien. Otro circuito que podemos ver es la inversión de giro, ¿no? En lo que es el sistema trifásico, nuestra inversión de giro, hemos visto que el circuito de control es muy simple, ¿no? Como les dije, solo es cambiar lo que serían 2 fases, ¿no? En este caso, se han cambiado estas dos, ¿no? V1 y W1, ¿no? Si comparamos en este otro lado, ¿no? Han cambiado de fase, ¿no? De las líneas. En este primero, ¿no? Nuestro U1 con el del segundo se mantiene, ¿no? Está en la misma línea, está en la línea 1. Nuestro V1 está en la línea 2. Aquí, la línea 2. Pero aquí en nuestro segundo motor vemos que está, el V1 está en la línea 3, ¿no? Posterior vemos que el W1 que estaba a un inicio en la línea 3, ahora está en la línea 2. Hay ese cambio de 2 fases, lo cual me permite hacer el cambio de giro en estos motores trifásicos. Como ves, es bastante sencillo. Es solo cambiar esas 2 fases, nada más, ¿no? Como podemos ver, el motor de la izquierda, el número 1, va a estar girando en un sentido horario. Y por ende, el motor número 2 va a estar girando en sentido antihorario. Entonces, la inversión de giro, como ven, sumamente fácil en el trifásico. Yendo ya a lo que es el circuito armado, podemos ver lo que era la práctica que realizaron. Realizaron lo que es inversión de giro. Creo que todavía no realizaron, ¿no? Inversión de giro. Esta clase van a realizar este día viernes, lo que es inversión de giro. Como ya vamos a utilizar lo que es motores, entonces van a realizar. Entonces, les adelanto lo que sería este esquema, ¿no? ¿No? Como ven, vamos a utilizar 2 contactores. ¿Eso lo vamos a pasar en limpio? Sí, este circuito voy a subir a lo que es la plataforma para que lo pasen a limpio. Bueno, Este circuito y el circuito de Estrella Delta también. 2 circuitos. Como ven, en el circuito
tenemos lo que es dos contactores. Vamos a usar dos contactores. Vamos a usar estos dos contactores. El primero va a ser para el sentido horario. Va a estar tal como estamos sacando de la red. El 1 al 1, el 2, la línea 2 va a seguir con la línea 2, la línea 3 igual. No vamos a modificar nada. ¿No? Como hemos visto, tenemos 6 borneras, ¿no? En el motor. En este caso, todos en el U1, V1 y W1 van a entrar lo que es la línea, ¿no? Van a entrar las líneas ahí. Y en W2, U2, V2 se va a conectar en un mismo punto. Esta es la conexión estrella. ¿No? Entonces, vamos a presionar el primer contactor y vamos a girar en un sentido horario. Tenemos que presionar el segundo contactor y nos tiene que mandar lo que sería el sentido antihorario, ¿no? Pero si ven, como tenemos dos contactores conectados con las líneas, ¿no? ¿Qué creen que pasa si activo los dos al mismo tiempo? Mis dos contactores. ¿Qué creen si los activo al mismo tiempo, los dos? ¿Qué pasa? ¿Nadie? Cualquier idea. ¿Qué piensan que pasa cuando activo los dos contactores? A ver. Está Juan Aldaba. ¿Qué crees que pasa cuando enciendo los dos contactores que están ahí conectados? No daría, Inge. No funcionaría, ¿por qué? Porque no está haciendo... no haría una buena conexión, Inge. Va por ahí. En sí, su compañero sí tiene razón. No va a funcionar, el motor no va a girar. ¿Por qué? Porque estoy tratando de girar hacia la derecha, bueno, en sentido horario y en sentido antihorario al mismo tiempo, ¿no? Si voy a tratar de hacer eso, entonces se puede dañar lo que sería el motor. Porque estoy mandando energía de dos líneas distintas, ¿no? Porque la primera línea no va a importar. Esta línea va a ser la misma. Entonces voy a mandar la misma línea, no va a pasar nada. Pero con estas otras dos líneas, sí va a ocurrir ese problema. Porque estoy intercambiando las dos líneas, ¿no? Sí. Para el contactor 2. El contactor 1 va a mandar normal. Pero en el 2 voy a invertir esas dos líneas. Entonces estoy provocando un corte interno en el estator del motor, lo cual va a crear un freno magnético. Ese es el término que se utiliza, es un freno magnético que no va a permitir que el motor funcione. Y eso, si se lo deja así a la larga, puede dañar lo que es el motor. Y también se van a dañar lo que son los componentes, en este caso los contactores, ¿no? Entonces, para poder evitar eso, es que aumentamos esta parte, ¿no? En el circuito de mando. Vamos a conectar los contactos cerrados del contactor opuesto. En este caso,
toda esta fila, ¿no?, sería para mi contactor 1, ¿no? Para mi contactor 1. Pero yo le voy a adicionar aquí un contacto cerrado de mi contactor 2. Eso para impedir que cuando esté funcionando el 1, perdón, cuando esté funcionando el 2, el 1 no va a funcionar. Porque este contacto se va a abrir cuando esté funcionando el contacto 2, el contactor 2. Y viceversa. Cuando esté funcionando mi contactor 1, entonces este contacto se va a abrir. Entonces, por más que yo quiera hacer funcionar mi contactor número 2, no me va a dejar, porque va a estar abierto. Por más que esté pulsando aquí, mi pulsador no va a funcionar, porque aquí está abierto. Es como si aquí no hubiera conectado. Porque mi contactor 1 lo está abriendo este contacto. Esa protección es la que se coloca al momento de hacer esta inversión de giro, para poder proteger a nuestro motor y a nuestros componentes, y para protegerlo de este pequeño incidente, como les dije, ¿no? Si se le ocurre a alguien presionar los dos botones, ¿no?, pensando que ya se ha apagado el primer contactor y lo presiona el segundo, entonces puede ocurrir ese problema, ¿no? Pero para evitar, conectamos de esa forma a nuestro circuito de mando. Enseguida lo vamos a ver con el emulador. Bien, entonces como han visto, la inversión de giro, simplemente cambiamos dos fases, nada más. Eso de igual forma en el contactor, solo cambiamos las dos fases y la entrada a lo que es el motor. Entonces, primero hemos visto un arranque directo. Ahora vamos a ver un arranque estrella delta, ¿no? Como podemos ver, puede consumir un motor trifásico hasta 7 veces la intensidad, ¿no? Si se consumía 2 amperios, puede llegar a consumir lo que es 14 amperios, ¿no?, dependiendo del estado del motor también. En los motores eléctricos, ¿no?, como vieron, tenemos un estator que va a estar fijo y un rotor, que es el que va a girar, donde está nuestro eje. Entonces, cuando nuestro motor está ahí desconectado, ¿no?, está parado, si nosotros queremos mover el eje, ¿no?, en los motores pequeños, de medio HP, 1 HP, 2, 3, hasta 4, podemos moverlos fácilmente, moviendo el eje, ¿no? Y mientras vamos a ir aumentando lo que sería la potencia de nuestro motor, el tamaño del motor, si tratamos de moverlo con la mano, el eje, este va a ser más costoso, ¿no? Por ejemplo, de unos 20 HPs que queramos mover, ¿no?, o de una turbina, ¿no?, sumamente complicado, ¿no? Va aumentando lo que es el peso y por ende también vamos a necesitar más fuerza para poder hacerlo rotar, así de forma manual. Eso pasa de igual forma al momento de arrancar el motor eléctricamente, ¿no? Si es un motor pequeño, entonces la corriente de arranque, como les dije, va a ser menor, ¿no? Pero si tomamos lo que es un arranque más, perdón, un motor más grande, entonces nuestro arranque va a ser mayor. Vamos a necesitar más corriente. ¿Por qué? Porque tenemos que mover ese rotor que está ahí, ¿no? El par de arranque tenemos que sobrepasar esa fuerza que nos está impidiendo que no se mueva, ¿no? Entonces, por eso que nuestro motor
consume harta corriente al momento de encenderlo, porque tiene que vencer ese par de arranque, ¿no? Y ese par de arranque va a ir definido de acuerdo a la potencia de nuestro motor. Hemos dicho, si es de 2 HP o menos, con arranque directo tranquilamente podemos hacerlo funcionar. Si es un motor arriba de 3 HP, lo aconsejable es utilizar un arranque estrella delta para que pueda amortiguar ese consumo. Porque como vemos, al iniciar una conexión estrella delta, vamos a conectar primero en estrella, ¿no? Nuestra línea de 380 o 400 voltios. Entonces, en cada bobina vamos a tener una caída de tensión de 230 voltios. 220. ¿No? Va a consumir menos tensión y por ende va a consumir menos corriente. Luego, en nuestra conexión triángulo, vemos que ya consume netamente la corriente de la red, ¿no? Entonces, si iniciaríamos directamente con triángulo, vamos a consumir demasiada tensión y vamos a consumir demasiada corriente. Pero si iniciamos con una conexión estrella, primero vamos a consumir menos para que luego utilicemos la conexión triángulo o delta para que nuestro motor comience a trabajar de manera normal. Como podemos ver en el circuito, que igual voy a subir a plataforma, ¿no? En este caso ya no se va a usar lo que es 2 contactores. Vamos a usar 3. ¿No? Vamos a usar 3 contactores, los cuales primero va a estar conectado el 1 y el 3. Posteriormente se tiene que inhabilitar este 3 y se tiene que habilitar el número 2. Cosa que primero vamos a estar en un arranque estrella y pasado un tiempo vamos a utilizar el delta o triángulo para que ya no esté consumiendo lo que sería el arranque estrella. Va a estar trabajando de manera normal a la corriente que está funcionando. ¿No? Entonces, como les digo, lo aconsejable para un motor arriba de los 3, 4 HP es mejor utilizar un arranque estrella delta, ya no tanto un arranque directo, por el consumo de corriente. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Todo entendido? ¿No hay dudas? Bien. Como vieron, tenemos circuitos para un arranque estrella delta con el uso de 2 contactores, perdón, de 3. Estos lo podemos ir reduciendo a que solo funcionen con un contactor mediante el uso de una llave selectora. Voy a compartir, ¿no? De esta llave, ¿no? Tenemos lo que es una llave estrella delta.
¿no? Tenemos lo que es una llave estrella delta, el cual, como vemos, tenemos bornes, donde vamos a conectar nuestros cables. Y en este caso nos va indicando en cada uno qué cable tenemos que conectar. Si tenemos que conectar línea 1, línea 2, línea 3, de delta o de estrella. Y eso me permite que al momento de conectar, ¿no? Voy a estar en 0, voy a mover a estrella, entonces mis contactos de esta palanca se van a conectar para lo que es estrella, ¿no? Y lo mismo, luego voy a activar lo que es delta, entonces se va a realizar lo que es el cambio de contactos. Todo solo en esta llave, aplicando lo que sería esta llave selectora. Nos disminuimos lo que sería el gasto en más elementos. Por ejemplo, aquí tenemos el pequeño circuito, ¿no? Estamos. Aquí hay otra llave. En este se ve mejor lo que son los bordes, ¿no? Se tiene que puentear, se tiene que poner de acuerdo a lo que indican cada una. Esta llave selectora, de igual forma, para lo que son motores entre 3, 4 hasta 5 HPs, tranquilamente nos va a funcionar. Ya para más adelante, es aconsejable utilizar lo que son puro contactores, ya que la corriente que se maneja es alta. Y es palancas, creo que solo hay hasta 10 amperios, no estoy seguro. He visto de 5, de 10 y de 8 más, de estas palanquitas. Tal vez de manera industrial hay un poco más grandes, cosa que soporten lo que es la carga de los motores más grandes, ¿no? 20 amperios, 30. De esa forma. ¿Alguna duda, alguna consulta? No. Profe, ¿de qué otra forma se puede realizar ese tipo de arranque estrella triángulo? O sea, para evitar, digamos, para no hacer ese tipo de conexiones, ¿se puede hacer con otro método? Está explicado porque no escucho nada. Su micro está muteado, Inge. Perdón. Bien, en lo que me decías de la llave selectora, para estrella delta utilizamos lo que es 2. Uno que sería usando contactores, como vamos a ver igual aquí en el emulador. El otro que es con la llave selectora, para poder seleccionar primero en estrella y luego en delta, ¿no? Eso ya una vez que se compra la palanca selectora, entonces ahí viene con lo que es su manual, para poder, su manual eléctrico, que tiene un circuito para poder conectar. Eso para la estrella delta. Habría de esos. Hay en forma de palanca, hay en forma de
como del torno, de igual forma. Creo que igual de pie había para realizar lo que es estrella delta, con 2 pulsos o con 1. Eso para el arranque estrella delta. Ahora, si queremos realizar otro arranque que no consuma lo que es mucha corriente, como el arranque directo que estamos realizando de esta forma, sería con uno, se puede realizar igual con ¿cómo que se llama? Se puede realizar también con un variador de frecuencia, ¿no? Para ir cambiando la frecuencia de manera que va a ir rotando poco a poco. Va a ir consumiendo poco a poco y luego llegado a su frecuencia nominal, entonces va a empezar a trabajar. Porque si nos pasamos de su frecuencia nominal, ya también estamos sobreexigiendo a lo que es nuestro motor. Aquí en Bolivia trabajamos con 50 Hz, ¿no? Entonces, no podemos pasar lo que sería como en otros países que utilizan 60 Hz, ¿no? Si vamos a querer elevar con nuestro variador de frecuencia a 60 Hz, lo que va a pasar es que nuestro motor va a trabajar más y se puede arruinar, ¿no? Otros es conectando resistencias o bobinas de manera paralela, para que la corriente disminuya. Porque sabemos que en paralelo la corriente se va a dividir en 2, ¿no? De acuerdo a las resistencias de las bobinas que tengan. Entonces, aparte de la estrella delta, tenemos otros tipos de arranques que se puede utilizar para disminuir ese pico en la corriente, para que no sea muy brusco, en motores ya de mayor potencia. Pero para lo que es estrella delta, como digo, usualmente son de esas 2 clases, con llave selectora y con lo que es contactores. Y después sería para lo que es el arranque suaves, un variador de frecuencia o bobinas en paralelo. ¿No? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Por ejemplo, aquí está lo que es la inversión de giro. Este es el circuito que voy a subir a plataforma. ¿No? Aquí estamos, play, ¿no? Entonces, vamos a dar marcha y va a estar girando en un sentido. En este caso está girando antihorario, ¿no? Por la conexión que he realizado. Por más que yo quiera presionar el otro pulsador, ¿no? Estoy presionando, no me permite activar el otro contactor para que vaya en sentido horario. ¿Por qué? Porque aquí se ha abierto mi circuito. Entonces no está dejando pasar energía. Es el sistema de protección que les dije que aparte se coloca para poder evitar que se dañe el motor y los componentes eléctricos. Entonces, primero tengo que parar lo que sería en el sentido que estoy trabajando. En este caso en antihorario, presiono el pulsador de parada, deja de funcionar y ahora recién puedo activar en el otro sentido, ¿no? Y me avisa también mi luz piloto. Ahora está trabajando en sentido horario. Y ahora si quiero activar el otro contactor 1 no me deja, ¿no? Porque se ha abierto en esta zona ya también. Entonces toda esta fila de este contactor no me va a permitir poder activarlo, ¿no? Y eso en la práctica igual me tienen que demostrar, ¿no? Voy a presionar, va a girar en un sentido. Si presiono el otro pulsador, no tiene que enclavar, ¿no? Si enclava, automáticamente ya está mal su circuito. E incluso puede dañarlo directamente al motor.
¿no? Tienen que tener ese cuidado entonces al momento de realizar la práctica día viernes. ¿No? De este con inversión de giro. Y tenemos el otro, ¿qué es, creo? No, es el mismo. El arranque estrella delta. ¿No? Arranque estrella delta. Aquí está. ¿No? De igual forma se va a subir a lo que es la plataforma. Y tenemos ya el uso de 3 contactores. ¿No? Voy a dar play al simulador. Entonces voy a presionar lo que es solo un pulsador. Presiono. Va a estar en arranque estrella. Posteriormente, pasado el tiempo, vemos que se ha deshabilitado. Vamos a volver a realizar. Voy a conectar. ¿No? En un inicio están funcionando estos 2 contactores. ¿No? Pasado el tiempo, se va a desactivar este contactor y se va a activar lo que es el otro. Este. Haciendo el arranque estrella en un inicio y posteriormente pasando a un arranque delta. ¿No? Que de igual forma nos va a avisar con las luces piloto. Con ese cambio, tratamos de hacer que la corriente sea menor. Igual va a ser mayor a la nominal, ¿no? Si era, por ejemplo, 3 amperios, entonces se va a elevar, pero ya no se va a elevar mucho, ¿no? Como hemos dicho, a 9 o 10 amperios no va a llegar. Se va a subir a unos 4 a 5 amperios aproximadamente. Siempre va a tener un poco, una elevación de corriente entre un 25 a 30% con estos tipos de arranque. Pero estamos disminuyendo de unos 300 o 400% que está en exceso, ¿no? Lo cual nos ayuda a mantener igual un costo bajo en lo que sería el arranque de nuestros motores. Porque hay procesos, por ejemplo, que tenemos que realizar, ¿no? Un uso intermitente. Vamos a encender, vamos a apagar, encender, apagar. Pero más que todo, en este, como les digo, estrella delta, utilizando un variador de frecuencia u otros elementos para reducir la corriente, se lo realiza más que todo en motores grandes, ¿no? Que nos consumen demasiada corriente, o que también es difícil que estemos frenando a cada rato, ¿no? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Profe, Sí, físicamente algún motor hay en el instituto para poder tal vez hacer esa prueba, un sistema de fuerza, aparte del sistema de mando, hacer arrancar tal vez el motor ahí, ¿se puede? ¿Hay posibilidad? claro, hay motores. Hay un motor en el aula de al lado en el que hacía las prácticas con los anteriores cursos, pero aparte podemos pedir 1 o 2 motores más de electricidad. Hay motores en electricidad. Hay 3 motores. Podemos ver, pedirnos 1 o 2 igual de ahí para poder realizar, porque tienen que realizar sí o sí lo que es inversión de giro y para que lo vean, ¿no? De manera física también. Eso el día viernes. El día viernes vamos a trabajar ya con los motores. Lo que vamos a ver es el arranque directo. Voy a llevar lo que es pinza amperimétrica para que puedan ver cómo utiliza la carga, ¿no? Cuánta corriente consume al arrancar el motor. Y luego igual van a realizar lo que es inversión de giro, que van a ver ¿no? Que gire al sentido horario y sentido antihorario. Lo que es este arranque estrella delta, sí no lo van a poder, no lo vamos a poder realizar porque la tensión del instituto es de 380 de línea a línea.
y eso no funciona con los motores que hay en el instituto. Porque en arranque estrella pueden manejar lo que es, pueden manejar 400 voltios y en delta, no, al revés, perdón. En estrella pueden manejar 220 y delta, no, al revés, perdón, me estoy confundiendo. 400 pueden manejar en estrella, pero en delta solo pueden manejar 220 voltios entre líneas. Perdón, entre fases. Entonces, los motores de ahí no pueden funcionar en arranque estrella delta para el tipo de instalación que hay en el instituto. Tendríamos que utilizar un motor que en estrella pueda aguantar hasta 600 voltios y en delta aguante 400 voltios. Si tuviéramos ese tipo de motor, entonces podríamos utilizar en el instituto para hacer el arranque estrella delta. Pero por la conexión que tenemos en el instituto, no podemos realizar este arranque estrella delta con los motores, ¿no? La parte de mando, todo se lo puede realizar, pero la parte de conexión al motor en estrella delta no lo vamos a poder realizar físicamente. Pero lo que es el arranque directo y la inversión de giro, sí. ¿No? Esa parte para que puedan verlo en IAM, los motores de electricidad tienen una placa de características en el cual les voy a indicar por qué no podemos conectarlos en estrella delta, ¿no? Al momento de realizar la práctica. Porque también tenemos que saber elegir eso de acuerdo a nuestra red de trabajo, ¿no? No es comprar cualquier motor que funcione a la tensión y listo. A la tensión que no sé, tenemos que evaluar todavía la tensión que nos otorgan, cuánto es de línea a línea, cuánto vamos a tener de fase a fase, ¿no? Entonces, físicamente, como les digo, vamos a poder realizar lo que es arranque directo e inversión de giro. Y de manera didáctica, solo como lo hemos ido realizando, así que solo con contactores, lo que es el arranque estrella delta. Pero de igual forma van a tener lo que son los circuitos, van a realizarlo también, entonces solo faltaría lo que es la conexión, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? O si alguien tuviera un motor así trifásico que pueda trabajar en delta con 380 o 400, entonces podría llevar y podríamos realizarlo el arranque en allá. Si alguien tuviera. Si no, entonces de manera igual didáctica lo vamos a realizar con los contactores. Pero van a realizar el encendido, como decía, ¿no? El arranque directo y las inversiones de giro y con los motores. ¿Alguna otra consulta? Ninguno. Bien. Entonces voy a subir en unos minutos más lo que son los circuitos de las dos prácticas para que lo vayan realizando para el día viernes, ¿no? Entonces directamente nos veríamos el día viernes con todos los elementos de protección, ya saben, con sus hojas ya realizadas para realizar de nuevo la práctica. Ya saben, termina la práctica, igual pueden disponer del tiempo. Listo. Bien, nos vemos entonces día viernes.
Hasta el Buenas viernes, Inge. noches, se cuidan. Yes, Hasta el viernes. Listo, Inge.